The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Vaya a saludar a Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Un poquito más tarde de lo que yo esperaba, pero hemos preferido adelantar también la llamada a Alberto Sicilia, porque si no, al final no llegamos a todo y queríamos hacer una ojeada de cómo estaba la situación en Idomeni. Alberto, que lo conocéis bien, supongo, ¿no, Manu? Yo sí que le conozco ¿no? bien, porque ha trabajado, lleva tiempo trabajando para nosotros, para la Sexta Noticias, y es uno de esos tipos que en estos tiempos agradece mucho que ponga el foco donde hay que ponerlo. Estamos demasiado acostumbrados a los periodistas vedettes y a los periodistas que se ponen bajo el foco ellos, y sin embargo Alberto jamás pone el foco sobre él, ¿no? Jamás apunta hacia él, sino que apunta hacia los verdaderos protagonistas de esta tragedia, que son los refugiados. Qué ingrato es a veces este trabajo en el que tienes que estar asistiendo en primera fila a situaciones que te dejan el corazón destrozado. Pero bueno, es así y alguien lo tiene que contar, y ese es el trabajo en el que muchos estáis, ¿no? Porque también la Crónica Negra tiene lo suyo. No se puede decir que sea a veces agradable, como no lo es cuando tenemos que hablar de abusos sexuales en los colegios de maristas. Hoy Marlasca y Rendueles nos van a acercar a esta historia que pone los pelos de punta. Luis, todavía no te he oído. Buenas tardes, Luis. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Bueno, supongo que el hecho de que haya una película que haya ganado los Oscars, Spotlight, que ha devuelto a la actualidad los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, hace que seamos todos un poco más receptivos a estas historias, como las tropelías de algunos religiosos en los colegios de los maristas. Y aquí mismo en Barcelona, coincidiendo precisamente con el éxito de la película, gracias al coraje de un padre, se puso de relieve un escándalo que ha puesto a la Orden de los Maristas bajo el foco de sospecha. Los juzgados acumulan ya decenas de denuncias por abusos supuestamente cometidos en colegios de esta orden religiosa. Contadnos en primer lugar cómo empezó todo, cómo salieron a la luz estos delitos, porque aquí el trabajo de los reporteros ha llegado después. Sí, aquí fue Manuel, un instalador de calderas de 44 años, quien denunció los abusos que había sufrido no él, sino el mayor de sus dos hijos en el centro que los maristas tienen en el barrio de Sants, allí en Barcelona. El padre del chaval, ese chico tiene 21 años, estaba desesperado porque su hijo llevaba 3 años prácticamente metido en su cuarto, sin salir, sin trabajar, sin estudiar, viendo películas a todas horas, y asustado y temeroso hasta de cruzar la puerta, hasta de salir a la calle, ¿no? Según le contó el propio Manuel a nuestra compañera de La Vanguardia, a Maika Navarro. El padre supo de los abusos que había sufrido su hijo después de que saliera del colegio, pero entonces en aquel momento no supo o no pudo hacer nada, ¿no? Y cuando vio que el hijo estaba en esa crisis que te contaba Manu, estaba atascado, lleno de rabia, fue a buscar al profesor que había abusado de él, a Joaquín Benítez, el Beni, como le llamaban. Entonces ese antiguo profesor de maristas vivía en Figueres, después de haber sido apartado del colegio en el año 2011 tras la denuncia de otra familia. Hasta allí llegó el padre, hasta Figueres, pero al final no hizo nada. A la vuelta a Barcelona comenzó a pegar carteles en los alrededores del colegio de los maristas denunciando los abusos que su hijo había sufrido por parte de su profesor durante 3 años. Quedan muchas dudas ya nada más comenzar esta historia, porque decís que el Beni había sido denunciado en 2011, pero no pasó nada. Supuso la expulsión del profesor. Lo que pasa es que se maquilló como un acuerdo entre el profesor y el colegio, ¿no? Este hombre llevaba desde el año 84 dando clases de gimnasia en el colegio como seglar, es decir, no es sacerdote, ¿eh? Él mismo firmó una carta de despedida en junio de ese año, y en septiembre el vicario general de los maristas comunicó al juzgado de guardia las denuncias que se habían presentado contra el profesor.
El problema es que la familia del chico que había sido víctima de los abusos y él mismo, que ya era mayor de edad, decidieron no continuar con la denuncia, así que ni Fiscalía ni Juzgado decidieron en esta ocasión actuar de oficio, seguir de oficio las diligencias, ¿no? Y mientras tanto, el Beni, lo cierto es que siguió muy cerca de niños. Cerca de los niños, porque siguió ejerciendo como profesor. Lo pudo hacer sin ningún problema, porque aunque él mismo reconoció ante la dirección de los maristas que había abusado de aquel menor, la dirección del colegio no comunicó lo sucedido a las autoridades educativas de la Generalitat. Así que pudo seguir siendo monitor de actividades deportivas y tiempo libre en distintos colegios y centros de la comarca del Empordà, aunque lo cierto es que no hay ni una sola denuncia contra él desde su salida del colegio de los maristas. Y esa confianza de los abusos, de esa confianza de la que se valía para cometer los abusos, ¿cómo más o menos funcionaba? Porque... Bueno, a ver, lo primero, el chico que decíamos antes, el hijo de Manuel, acude a los Mossos d'Esquadra, le acompaña una buena amiga, declara durante una hora y lo cierto es que después de esa denuncia llegan otras denuncias de hechos muy, muy similares, ¿no? Las 4 primeras denuncias relatan hechos casi idénticos. El primero de los denunciantes contó que entre los años 86 y 87 el Beni le llamó en una ocasión a su despacho con una excusa, diciendo que estaba haciendo un estudio de anatomía. Leemos textualmente la denuncia, ¿eh? Dice que hizo que el denunciante se desnudara, manteniendo los calzoncillos, y que le hizo diversos tocamientos en las inmediaciones de los genitales. Y que después le dijo que lo mismo se lo hiciera a él, al profesor, cosa que hizo. Dice que se sintió incómodo y se marchó mientras el profesor le decía que no se lo contara a nadie, que nadie le iba a creer. Y decís que esos abusos se produjeron entre el 86 y el 87. Supongo que poco se puede hacer ya, deben haber prescrito. Nada, como luego explicaremos. Pero las otras 3 primeras denuncias que acumula el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona sí que se refieren a hechos más recientes, ¿no? El hijo de Manuel, por ejemplo, habla del año 2010 y leemos su denuncia. Aquellas fechas tenía un problema en la espalda y que con ese motivo Joaquín, el profesor, le llevó a su despacho donde le hizo tumbarse en una camilla con el argumento que debía examinarle la espalda. El profesor comenzó a masajearle y empezó a tocarle todo el cuerpo y los genitales, quedando el denunciante paralizado, sin saber reaccionar. A continuación el profesor lo sentó sobre sus genitales haciendo movimientos pero sin penetrarlo. En otras 2 ocasiones el profesor lo llevó a su despacho. Desnudándose completamente el profesor, realizó varias felaciones y masturbaciones al denunciante, pidiéndole a este que le tocara y le masturbara, utilizando la lengua para besarle. Y todo esto a un chico de 16 años que, como cuenta en la denuncia, se quedó paralizado y 5 años después sigue pagando las consecuencias de aquello. Está traumatizado por aquello. Sí, las otras 2 primeras denuncias que están recogidas en el juzgado también hablan de hechos bastante recientes, entre los años 2005 y 2009, y además muy parecidos, hechos muy parecidos. En los 2 casos, el Beni, ese profesor de gimnasia, seglar, que hablaba con los chicos sin ningún problema de mujeres, que se ganaba su confianza, el Beni los llevaba a un cuarto con la excusa de tratarles dolencias musculares. Les masajeaba, les tocaba los genitales, les tocaba el culo, e incluso a uno de ellos le hizo una felación completa y al acabar le dio 10 euros para que no contara nada, le dijo. Uf, es terrible. Y todo esto pasó durante bastantes años, afectó a diferentes niños y hasta que el padre de Manuel no se decide a denunciarlo, pues no lo sabemos. Y tras recibir esas denuncias, supongo que el juez llamó a declarar al exprofesor de los maristas. ¿Y él qué contó? Aquí llega una de las cosas más sorprendentes de toda esta historia. El día antes de que tuviese que comparecer ante el juez, nuestra compañera del periódico de Cataluña, María Jesús Ibáñez, localizó y entrevistó a Joaquín Benítez, al profesor. Y en esa entrevista, Benítez reconoció todos los hechos e incluso dijo que le extrañaba que hubiesen tardado tanto en ir a buscarle. Le habló a la periodista de su infancia y le dijo: fui educado en el catolicismo más estricto. Estuve interno durante más de 16 años en un colegio con otros chicos donde tuve algunas experiencias sexuales. Mi familia me envió allí porque no podían mantenerme. Éramos 8 hermanos, vivíamos entre 4 paredes en lo más humilde del barrio del Carmel, en Barcelona. Las pocas veces que iba a casa a ver a los míos me encontraba siempre borracho mi padre, que era un alcohólico. ¿Y sobre sus abusos contó algo? Sí, reconoció, como luego hizo ante el juez, todas las acusaciones, todas y cada una de ellas, ¿eh? Y dijo que esperaba poder pedir perdón a esos chicos de los que abusó. Habló abiertamente, sin ningún tapujo de sus delitos. Dijo: fueron años en los que luché continuamente contra mí mismo, contra mis impulsos. Como además de profesor de gimnasia tenía el título de masajista, a veces algún chico se quedaba para que yo le diera un masaje y esa tentación era superior a mí. Peleé mucho contra eso porque soy consciente de que hacía daño a esos chavales. Eso sí, lo que sí que negó fue haber cometido abuso alguno desde el año 2011, cuando salió de los maristas, y dijo haberse refugiado en la fe de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, es decir, de los mormones, lo que todos conocemos como mormones, ¿no? Desde entonces, dijo en esa entrevista con el periódico de Cataluña, no había mantenido relaciones sexuales con nadie, ni con chicos ni con nadie. Y todo esto que le dijo la compañera del periódico lo repitió ante el juez al día siguiente y el magistrado decidió dejarle en libertad.
Sí, y lo hizo contra el criterio del fiscal, que había pedido la prisión para el profesor, para Benítez. El juez decidió ponerle en libertad y lo argumentó así en su auto. Dijo que los últimos abusos denunciados se cometieron hace ya 4 años y que desde entonces no constaba que el Beni hubiera reincidido. Además señalaba que pese a haber sido denunciado en 2011 nunca intentó huir y siempre facilitó ser localizado. Ni siquiera tras conocer por la prensa la investigación que se había abierto por las denuncias contra él, trató de escapar, sino que se quedó viviendo junto a su hermano mellizo, que tiene una minusvalía intelectual de casi el 50%, y que fue otro factor que el juez tuvo también muy en cuenta a la hora de dejarle en libertad. Bueno, hasta aquí todo lo referente a este profesor Seglar, pero la denuncia del padre de Manuel sirvió para que se desencadenasen otras muchas contra el mismo Joaquín Benítez, pero también contra otros muchos profesores de los maristas. Sí, Manuel lo que hizo fue abrir una cuenta de correo en la que centralizaba denuncias de alumnos y de padres de alumnos, ¿no? En un mes, los Mossos d'Esquadra recibieron cerca de 40 denuncias por hechos cometidos en distintos centros de los maristas y de los que están acusados, de los que se acusaba, al menos a fecha de hoy, a 11 docentes. El Beni encabeza la lista de denuncias, con 16 denuncias contra él solo, pero hay otros 6 maestros de primaria, hay denuncias contra 6 maestros de primaria, un monitor de comedor, 2 hermanos maristas que ya han fallecido, e incluso el subdirector del centro de Sants, que fue cesado muy recientemente tras conocerse esta denuncia contra él. ¿Un subdirector del mismo colegio en el que trabajaba el Beni también está acusado de abusos? Sí, habrían sido unos abusos cometidos hace 30 años, cuando el que era subdirector hasta hace muy poquito era entonces profesor de dibujo. Los compañeros de La Vanguardia, Maica Navarro y Santiago Tarín, hablaron con una de sus víctimas que les contó que los abusos se produjeron en un campamento de verano. Seguramente lo más indignante que cuenta ese reportaje es la respuesta que dio entonces el director del centro, el hermano Ancheta, cuando los padres de esta víctima acudieron a su despacho a contar lo sucedido. El hermano Ancheta dijo: Dios tenía 12 apóstoles y uno falló. Seguramente el hermano Feliu debió beber alguna cerveza de más. Cuando vieron que la dirección del colegio no hacía nada, la madre volvió y el hermano Ancheta la amenazó y le dijo: atrévase a denunciar, es la palabra de un alumno rebelde contra la de un brillante religioso. Y ya me encargaré yo de que no pueda matricularle en ningún otro sitio. Es decir, que una vez más, aquí queda claro que la orden religiosa encubrió los abusos de sus profesores a los que estuvo protegiendo. Sí, hay bastantes evidencias en todo este caso y sospechamos además que van a salir más evidencias de ello, ¿no? De ese encubrimiento. Por ejemplo, una de las víctimas de Joaquín Benítez ha contado que en el año 2005, años después de que él abandonase el colegio, él envió varias denuncias por vía telemática a los Mossos d'Esquadra, al tiempo que le mandó un correo electrónico al director del centro de Sants, donde se habían ocurrido esos abusos, ¿no? No hubo respuesta ni del religioso ni de la policía autonómica, que la policía lo que argumenta es que en aquellos años las denuncias telemáticas podían extraviarse, no estaba tan desarrollado el sistema, y además solo se tenían en cuenta, solo podían presentarse por esa vía los casos de hurto o de incivismo, ¿no? El hombre, lo cierto es que no tuvo valor en aquel momento de presentarse en una comisaría, y sí que lo hizo cuando conoció la denuncia de Manuel, del padre de una de las víctimas del Beni. ¿Entre esos docentes denunciados también hay profesores de alumnas? Sí, los centros de los maristas comenzaron a mediados de los años 80 a admitir chicas como alumnas en los colegios y de hecho una chica nacida en el año 82, que fue integrante de los maristas de la segunda promoción femenina, ha denunciado ya a 2 de sus profesores del centro de la Inmaculada. Se trata de 2 religiosos que daban clases de religión y de matemáticas. Uno de ellos fue apartado tras escribirle una carta de amor él a la niña de 11 años que acabó en manos de los padres que se quejaron a la dirección del colegio. Y el mismo cura ha sido denunciado por una niña que dijo que un día acudió a él a quejarse de un dolor en la tripa cuando ella tenía 7 u 8 años y lo que hizo el religioso fue quitarle la ropa interior y tocarle los genitales. Las historias de estas víctimas, niños o niñas, son terribles. Pero ya tenemos experiencia de casos parecidos y hay algo que pasa con frecuencia. ¿Va a poder hacerse algo penalmente o el tiempo transcurrido va a facilitar la impunidad de los agresores? Es decir, prescriben. ¿Cómo es posible que prescriban estos delitos? Hace muy poco, el viernes pasado concretamente, el fiscal del Juzgado de Barcelona, que está instruyendo la mayoría de las denuncias, se posicionó sobre las 16 denuncias que había solo contra Joaquín Benítez. Hablamos solo de esas denuncias contra el profesor de gimnasia. Y fue muy claro, solo 3 de ellas pueden prosperar, es decir, se puede seguir adelante con ellas y podrían tener algún efecto penal sobre el Beni. 10 de los casos se produjeron en los años 80, corresponden ya a hombres de más de 40 años y vamos a explicar por qué. Para que un delito de abusos sexuales graves se considere prescrito, basta con que hayan pasado sin denunciar 5 años desde que la víctima cumple la mayoría de edad. Es decir, cuando uno cumple 23 años, se ha sufrido esos abusos graves y no has denunciado, queda prescrito. Si los abusos son leves, prescriben cuando el afectado cumple 21 años. Y si hablamos de violaciones, lo cierto es que la prescripción se alarga hasta 15 años después de la mayoría de edad. En este caso, ninguna de las denuncias que hay contra Joaquín Benítez pueden ser tipificadas como violación. Por tanto, de momento solo podrá ser juzgado por 3 casos. Sí,
Las víctimas que tienen en su historia, su caso prescrito, tienen la vía civil para reclamar una indemnización por daños y perjuicios contra el profesor o contra la Orden de los Maristas, ¿no? Las 3 denuncias que sí pueden seguir investigándose son de chicos que ahora tienen 22 años y que supuestamente sufrieron esos abusos entre 2005 y 2009. El propio Benítez ya los ha reconocido, los ha confesado. Tanto que incluso el día que declaró ante el juez, Benítez fue con una bolsa con ropa, convencido de que iba a tener que dormir en la cárcel esa noche. Bueno, esto es solo uno de los muchos casos que se han dado en nuestro país. La semana pasada la jueza de instrucción número 1 de Tui, en Pontevedra, levantó el secreto de sumario de la causa contra la Orden de San Miguel Arcángel, esa que es conocida como la Orden de los Miguelianos, por abusos sexuales, en este caso contra mujeres que pertenecían a la Orden. Pero eso va a ser todavía más complicado de llevar a cabo alguna acción penal contra ello, porque no hablamos de menores en ese caso, hablamos de mujeres. Las mujeres, casi todas ellas, estas consagradas, creo que se llamaban en esa Orden de los Miguelianos, que salían de allí, decían que nunca les había tocado, que este señor no había hecho nada con ellas, y eso todavía va a ser más complicado. Se quiere asimilar y se quiere imputar delitos que equivaldrían a una secta destructiva, pero eso sí que en España tenemos experiencia de que es muy, 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 muy difícil de demostrar. Es un delito asqueroso, el de los abusos sexuales, y a niños todavía es más tremendo. Y pensar que prescriben a los 5 años de haberse cumplido la mayoría de edad, cuando un abuso en la infancia puede generar traumas que duran muchísimos más años, como hemos visto en el caso de Manuel, pues es terrible. Debería replantearse, sin lugar a dudas, no sé si hay alguna iniciativa de alguien, de algún partido político, para rectificar este punto del Código Penal. Yo no tengo idea. ¿Vosotros sí? No. Hay un asunto además en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Irlanda. Ha habido investigaciones periodísticas y policiales buenísimas sobre abusos de la Iglesia Católica. En España no ha habido todavía. No ha habido, siendo un país, España, donde la Iglesia Católica tenía un poder, igual que Italia, tremendo, ¿no? Y hay falta por hacer, nos falta por hacer mucho. Pues y nada, por saber. Nos tendremos que quedar con Spotlight, con la película, ir al cine para enterarnos de lo que puede pasar al lado de nuestra casa. Estoy con un amigo vuestro.